Hola muchachos, ¿cómo están? Soy el profesor Peter Cuyán. Vamos a hacer un tema del curso de ciudadanía o llamado también educación cívica dentro del módulo que es el poder ejecutivo, ¿ya? El poder ejecutivo viene a ser el segundo poder del Estado dentro de la jerarquía constitucional, porque evidentemente si ya tenemos un poder que nos da leyes, que nos deroga leyes o que nos modifica leyes, debemos tener un poder que las haga cumplir, ¿no? Que las cumpla y las haga cumplir. Y para eso se necesita un talante, se necesita pues un esquema, un liderazgo que se llama gobierno, ¿no? Por eso cuando uno dice el gobierno es bueno o es malo, se refiere pues a la gestión que realiza el Poder Ejecutivo, ¿ya? El Poder Ejecutivo es el poder del Estado encargado de cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces, para esto, el Poder Ejecutivo funciona de la siguiente manera, ¿no? Vamos a tener por acá al presidente de la República, ¿no es cierto?, que tiene la función ejecutiva y de representación, porque él representa al Estado peruano dentro y fuera del territorio nacional. Y a eso tenemos que agregar al Consejo de Ministros, ¿ya?, que tiene la responsabilidad política de los actos que realiza el presidente de la República. Es decir, si por ejemplo hay una crisis en el transporte nacional, ¿no es cierto?, eso implica que el verdadero culpable, entre comillas, o responsable político será el ministro de Transportes, ¿no es cierto? Y obviamente el presidente de la República, como quien dice, salva su pellejo, salva su cabeza. Ahora, el presidente de la República y el Consejo de Ministros forman el Poder Ejecutivo. Algunos se preguntarán, profesor, ¿y dónde están los vicepresidentes? ¿No? Porque el presidente de la República es elegido junto a dos vicepresidentes. Los vicepresidentes, muchachos, son como los suplentes de un equipo, ¿no? Están viendo el partido, están en la banca de suplentes, pero no juegan, ¿no? Solamente jugarán cuando el presidente deje el cargo. Por eso que la Constitución permite que los candidatos a la vicepresidencia de la República también puedan postular al Congreso, ¿no? Por ejemplo, se ha dado el caso de que hay muchos vicepresidentes que han terminado de congresistas o han sido ministros de Estado, o el presidente les ha dado un cargo de embajador, pero el vicepresidente en sí no tiene pues ninguna oficina dentro del Palacio de Gobierno, no tiene cargo administrativo, solamente será importante en la medida que el presidente de la República deje el cargo. Por ejemplo, el caso de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Él fue elegido presidente de la República, pero junto a él fueron elegidos dos vicepresidentes. El primero era Martín Vizcarra Cornejo. Por eso que Vizcarra llega a la presidencia de la República fundamentalmente por la ausencia de Pedro Pablo Kuczynski, ¿ya? Pero también fue elegido, ¿no? Eso es lo más importante, ¿está bien? Bueno, por ahí me preguntan también a veces, ¿y la primera dama, no? Bueno, la primera dama no existe, pues me refiero en el sentido administrativo, porque sería pues muy sexista, muy clasista de parte del derecho hablar de primera dama, ¿no? Porque ¿y qué pasa si es una mujer la que gobierna? ¿No? Evidentemente habría pues que primer caballero, ¿no? ¿Y qué pasa si el presidente no es casado? Entonces no habría ni primera dama, si la presidenta es soltera tampoco habría primer caballero. Entonces ese es un cargo que en la práctica no funciona. La primera dama más es la pareja conyugal del presidente, ¿no? Y que lo acompaña pues en las ceremonias diplomáticas, las ceremonias de estrellato, las ceremonias solemnes, pero no es un cargo pues netamente administrativo. Es más, él puede nombrar a su esposa como, ¿no?, primera ministra, la puede nombrar como ministra, pero se vería pues muy nepotismo, ¿no? Se vería muy afiliado ese cargo. Bueno, vamos a las generalidades. Primero, el presidente de la República, PR significa presidente de la República, es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno y encima personifica a la nación. ¿Para qué más? Muchos autores consideran que nuestra Constitución es presidencialista, ¿no? O sea, porque le da todo el poder al presidente, ¿no? Dice que es el jefe de Estado, es el jefe del gobierno. Si tú vas, por ejemplo, a países como Holanda, Inglaterra, España, esos países tienen monarquía constitucional. ¿Qué significa eso? De que el rey reina, pero no gobierna.
¿no? En países como el Perú no hay rey, hay presidente, y el presidente es el que gobierna también, ¿no? En otros países como España, repito, hay un rey y hay un primer ministro. En el Perú el primer ministro no es el gobernante propiamente, solo es el portavoz del gobierno en ausencia del presidente, ¿ya? Bueno, requisitos para ser presidente son bien fáciles, ¿ah? Primero tienes que ser peruano de nacimiento, peruano de pura cepa, ya sea por suelo o por sangre. Debe ser ciudadano en ejercicio, no estar involucrado en procesos judiciales. Y la edad mínima debe ser, obviamente, 35 años. No hay edad máxima, ¿ya? Eso significa que tú puedes ser presidente hasta que la muerte te separe, ¿no? Esa es la idea presidencial. Debería haber un límite, ¿no? Si no, vamos a tener presidentes muy longevos que no van a dar la talla, sobre todo física, la talla orgánica, emotiva, motriz para desempeñar el cargo, ¿no? Bueno, tercero, el presidente de la República es elegido por mayoría absoluta, ¿ya? O sea, se necesita la mitad de votos más uno. Si tú le ganas al segundo candidato, al que te sigue, al menos por un voto, ya eres presidente, ¿no? Bueno, difícil pues que haya una diferencia de un voto entre dos candidatos, pero en el caso del año 2016, la última elección que tuvimos, pasó eso, ¿no? Que Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta, porque en la primera vuelta ninguno llegó al 50%, derrotó a Keiko Fujimori por 25.000 votos, que en porcentaje la diferencia era 0,24 por ahí, o sea, no llegaban ni a la mitad del 1%. Imagínate, 25.000 votos de casi 24 millones de electores, es un porcentaje pues muy de fotografía, ¿no? Por eso que muchos hablaban de que la elección fue muy ajustada, ¿no? Bueno, otra cosita, no hay reelección presidencial inmediata, o sea, el que es presidente en el momento no puede postular al cargo siendo a la vez presidente. Tiene que transcurrir por lo menos un periodo presidencial. Es decir, el presidente, por ejemplo, Vizcarra, termina su mandato el 28 de julio del 2021. Si él quiere postular el próximo año, el 2021, va a ser imposible, va a tener que esperarse hasta el año 2026, ¿no? Si es que aún sigue libre, pues, ¿no? Evidentemente va a poder postular al cargo presidencial, ¿ya? El presidente de la República además tiene inmunidad relativa, es decir, que no puede ser detenido, no puede ser perseguido, pero parcialmente. Porque si hay de por medio digamos, un vestigio de que, por ejemplo, ha cometido un acto de corrupción, ¿no? Que, por ejemplo, hay un indicio de traición a la patria, o de repente impide las elecciones, obviamente se le va a procesar de manera judicial. La acusación constitucional va a ser inmediata, ¿ya? Bueno, la presidencia de la República vaca significa que queda vacante, o sea que tiene que reemplazarlo el vicepresidente. La presidencia de la República vaca por los siguientes motivos. Primero, por la muerte del presidente. Es obvio, pues, ¿no? Si el presidente muere, evidentemente ya deja el cargo. Otro es cuando renuncia ante el Congreso, ¿ya? Renuncia a su cargo ante el Congreso, lo que hizo, pues, el último presidente, PPK. Cuando el Congreso declara su incapacidad física y su incapacidad moral permanente. O sea, el Congreso, mediante la comisión investigadora respectiva, comprueba que el presidente tiene una corrupción, pues, de aquellas, ¿no? Una corrupción que va a generar que sea incapaz de seguir gobernando al país. O de repente tiene una enfermedad, pues, terminal, ¿no? Tiene un cáncer, por ejemplo, tiene, pues, ¿no? COVID-19, está con respiración artificial. Eso va a generar que automáticamente, pues, el cargo quede vacante, ¿no? Otra es cuando el presidente de la República viaja al exterior, pero sin permiso del Congreso, ¿ya? O sea, viaja sin autorización, inmediatamente queda vacante. Y también cuando ha sido sentenciado por el Poder Judicial, ¿no? Y evidentemente se va a prisión, incluso siendo presidente puede terminar en un penal. Ahora, la presidencia de la República se suspende, o sea, queda parcialmente vacante el cargo, solo parcialmente, o sea, puede regresar, primero por la incapacidad física temporal declarada por el Congreso.
Mira la diferencia, incapacidad física permanente, este es incapacidad física temporal. O sea que acá, por ejemplo, el presidente tiene una enfermedad, pues, que se está en tratamiento, ¿no? Va a ser operado, por ejemplo, del estómago, va a sufrir de repente, pues, un viaje al exterior para ser tratado en otro país, pero es una enfermedad que se puede recuperar. Si eso lo estima el Congreso, entonces suspende el cargo de presidente y nombra al primer vicepresidente como el encargado del despacho presidencial. Y también cuando se haya sometido a juicio, o sea, mientras está en proceso judicial, el vicepresidente lo está reemplazando. Vamos ahora a analizar cuáles son las atribuciones, o sea, los derechos, las libertades y las obligaciones, o sea, los deberes que tiene el presidente de la República. Ya vamos a mencionar las más importantes, vamos a irlas matizando con las que nos vamos a dejar de lado, pero todas tienen importancia. Bueno, primera obligación, representar al Estado dentro y fuera de la República, obvio, porque es el jefe del Estado. Otra, dirigir la política general del gobierno. El presidente de la República nombra a los ministros, también los puede remover, ¿correcto? Es más, remueve también al primer ministro, tiene todo el poder. Y es más, si el Congreso no censura a dos gabinetes o le quita la cuestión de confianza a dos gabinetes, tranquilamente el presidente de la República, como ya ha pasado el año anterior, puede cerrar o disolver el Congreso, ¿ya? También se encarga de convocar a elecciones, tanto locales como generales, ¿no? También se encarga de cumplir y hacer cumplir las sentencias del Poder Judicial y los organismos autónomos, porque obviamente en un país, en una situación estatal donde hay separación de poderes, es muy determinante que exista el principio del respeto a las sentencias judiciales, ¿está bien? La otra es promulgar leyes, obvio, ¿no? Se encarga de firmar las leyes que ha aprobado el Congreso. Y también se encarga de reglamentarlas. ¿Cómo las va a reglamentar? Mediante decretos, mediante resoluciones. ¿Está bien? También se encarga de dirigir mensajes a la nación. Acuérdate que el día 28 de julio tiene que dar su mensaje obligatorio, pero también si el Congreso lo llama, tiene la obligación de asistir a dar mensajes a la nación, aunque también los da desde el Palacio de Gobierno, no hay ningún problema. Dirigir las relaciones internacionales, ¿no? O sea, nuestras relaciones diplomáticas, ¿no? Tienen como cabeza principal al presidente. El presidente nombra embajadores, recibe a los embajadores extranjeros. El presidente también se encarga de firmar tratados internacionales, celebrarlos, ¿no? Esa es la función presidencial. Internacionalmente también puede declarar la guerra, ¿no? Y firmar la paz, imagínate, ¿no? Aunque esas situaciones son casi imposibles. A nivel judicial se encarga de dar indultos y conmutar penas. ¿Dónde está la diferencia entre indultar y conmutar? Acuérdate que el Congreso amnistiaba, o sea, perdonaba el delito. El indulto no perdona el delito, solamente perdona la pena. Por ejemplo, si yo estoy... A ver, un ejemplo. He sido sentenciado a 10 años de prisión por el delito de estafa, por ejemplo, y ya tengo 2 años en prisión, pero han hecho un estudio sobre mi persona, sobre mi caso, entonces los 8 años que me faltaban, si es que me indulta el presidente, los paso en libertad, ¿no? Durante este año, ¿no? Hemos asistido a una situación en donde se ha tenido que indultar a muchos presos por razones de sanidad. Como las cárceles están totalmente hacinadas, pues evidentemente se ha necesitado pues descongestionarlas, ¿no? Y por razones de salud se ha tenido que indultar. Y conmutar pena significa reducir las sanciones penales, ¿no? Por ejemplo, si fui condenado por estafa 10 años, ya tengo 2 años en prisión y me conmutan la pena 6 años, significa que de los 8 años que me faltaban, ¿no? Solamente voy a pasar 2 más y 6 años sería mi descuento, ¿no? Conmutar significa que voy a salir libre, pero dentro de un tiempo, o sea, me han rebajado la pena, ¿ya? Otra función del presidente, otra atribución es administrar la hacienda pública, es decir, administrar la economía del país. Para eso el presidente puede dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera.
el presidente de la República también puede regular los aranceles, ¿no? Se llaman aranceles a las tasas impositivas, a los impuestos que se aplican a los productos importados. Todas estas son las funciones y atribuciones que le damos al jefe de Estado. Por eso hay que escoger bien, hay que elegir un buen presidente, porque si no, aquí está el destino de un país, ¿no? Pero no solamente gobierna el presidente, también el Poder Ejecutivo está como integrante, pues, el Consejo de Ministros, ¿no? ¿Por qué se llama consejo? Porque es la reunión. Ustedes siempre van a ver en la tele, cuando hay noticias o cuando da el mensaje el presidente, que hay una tremenda mesa donde están reunidos bastantes personas. Eso se llama Consejo de Ministros, ¿ya? El Consejo de Ministros es la reunión de aquellas personas que tienen la responsabilidad política de los servicios públicos que brinda el Estado. El Estado evidentemente ofrece servicios a la población. Entonces la responsabilidad de que los servicios sean eficientes va a estar a cargo del Consejo de Ministros. Ahí, por ejemplo, los estamos presentando. Vamos a ir contando uno por uno, ¿no? Este es el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuál es su responsabilidad? El manejo económico del país, ¿no? El manejo financiero del país, ¿verdad? ¿Quién es el responsable? El ministro de Economía, ¿no? El Ministerio de la Producción es el ministerio que enlaza, por ejemplo, dos actividades, la industria y la pesca, ¿ya? Que son actividades, pues, muy agregadas en el país, ¿verdad? El Ministerio de Comercio Exterior es el ministerio que está promoviendo las exportaciones, el turismo, ¿verdad? Es un ministerio estratégico. El Ministerio de Agricultura y Riego, la responsabilidad de la producción alimentaria en el país. El Ministerio de Relaciones Exteriores, este es el señor que se encarga de ver nuestras relaciones diplomáticas, ¿no? También se le llama el Canciller de la República, Canciller, no confundas con el Premier. Luego viene el más popular, ¿no? El Ministro del Interior. Este tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Que no esté en peligro la seguridad de los ciudadanos. Tiene que ver básicamente con las funciones de la Policía Nacional del Perú. Luego viene el Ministerio de Defensa, ¿no? Obviamente su función es cuidar la soberanía nacional, ¿no? Este es el que reúne a las 3 Fuerzas Armadas. O sea, el ministro de Defensa representa al Ejército, a la Marina y la Aviación, ¿no? Luego viene el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aspectos laborales que hay en el país. El ministro más mentado en los últimos meses, ¿no? El ministro de Salud, que tiene que ver, pues, con la sanidad de las personas, ¿no es cierto?, el cuidado de las personas, la infraestructura que tiene el Estado para cuidar la salud de la gente. El Ministerio de Educación, es obvio, ¿no?, la función que cumple. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no?, todo lo que es la administración de los procesos penales en el país. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no?, fundamental. El Ministerio de Vivienda y Construcción. Este es un ministerio que se crea en el gobierno de Alan García, en el segundo gobierno. El Ministerio de Cultura, ¿no?, de Richard Swing. Luego viene el Ministerio del Ambiente, del Ambiente, que tiene que ver con la estructura ecológica del país. Luego viene el último ministerio en haber sido creado, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el que tiene que ver con los programas sociales redistributivos que hace el gobierno, vaso de leche, Caliwarma, beca 18, pensión 65. Luego viene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Es evidente que ese es un ministerio muy importante, ¿no? ¿Qué hacemos con los niños abandonados? ¿Qué hacemos con los feminicidios? Esa es una responsabilidad política de esta ministra, porque por lo general es una mujer. Y luego viene el Ministerio de Energía y Minas. No hay más ministerios en el país. Mira, contemos. Tenemos hasta acá 3, hasta acá 6, hasta acá 9, hasta acá 12, hasta acá 15, son 18 ministerios que hay en el Perú. Pero a eso tenemos que agregar al Premier. Se llama Premier al primer ministro, ¿ya? Ahora, por lo general, el Premier es el presidente del Consejo, pero no tiene cartera. No necesariamente, o sea, no ejerce ningún ministerio. O sea que si yo soy primer ministro sin cartera, significa que solamente soy el jefe, soy el coordinador, pero no tengo ministerio a cargo. Se han dado casos en que, por ejemplo, el primer ministro
también era ministro de Economía o era ministro de Salud, ¿te das cuenta? Pero esa es una situación no necesaria o no obligatoria, ¿ya? Y además, para terminar, no hay ministros interinos, ¿ya? O sea, si un ministro se ausenta del cargo, la ausencia solamente dura 30 días. Durante esos 30 días lo que hace el presidente de la República es nombrar un ministro encargado. Uno de estos ministros reemplazará al ministro ausente, pero no se hace juramentar, pues, por las puras, por 30 días como máximo, a un nuevo integrante.